Se trata de un suceso que ha conmocionado a la opinión pública por la naturaleza de quien lo perpetró. Es uno de esos casos típicos en donde las apariencias engañan. Hablamos de un hombre de 60 años, de pasos lentos y rostro humilde y gentil. El tipo de persona que fácilmente podría confundirse con un abuelito simpático en cualquier parque de barrio. Pero detrás de esa fachada se escondía una mentalidad perversa. Además de un largo historial de delitos, con constantes entradas y salidas de prisión que marcaban su biografía como cicatrices mal curadas. Esta fachada de buen hombre, de la cual te voy a hablar, ya no podía ejecutar por sí mismo sus delitos. Su cuerpo, gastado por los años y los excesos, ya no respondía con la agilidad de antes. Así que, lejos de rendirse, decidió recurrir a un cómplice más joven. Alguien que pudiera hacer el trabajo pesado para llevar a cabo sus planes aterradores. El objetivo, ni más ni menos que secuestrar y hurtar a celebridades y famosos coreanos como artistas de K-pop, personas visibles, influyentes, de esas que aparecen en las revistas, en los programas de entretenimiento, en las redes sociales. Era un plan de alto riesgo y alta recompensa. Este hombre, que había pasado gran parte de su vida delinquiendo, conocía bien las reglas del juego. Sabía que su edad y condición física ya no le permitían actuar solo ni escapar fácilmente. Por eso, recurrió a lo que le quedaba a mano: Internet. Navegando por foros, páginas oscuras y sitios donde se intercambiaban servicios al margen de la ley, buscó a alguien dispuesto a secundarlo y ensuciarse las manos por él. Después de días de búsqueda, encontró a un individuo con antecedentes graves. Había sido sentenciado por abuso sexual y, aunque no estaba tras las rejas, se encontraba bajo libertad condicional. Era el tipo de perfil que podía estar dispuesto a todo por dinero o por una falsa promesa de redención. Al establecer contacto, el anciano no dudó en presentarle su plan con lujos de detalles. Hablaba con entusiasmo, como si estuviera contando una hazaña. La propuesta era concreta: secuestrar y robar 2.000 millones de wones a personas de alta gama. Celebridades cuidadosamente seleccionadas, con rutinas observadas al detalle. Según él, ese golpe magistral podría ser su última jugada, la que le permitiría cambiar su vida de malviviente por una de mayor estabilidad. Soñaba quizás con irse lejos, desaparecer entre la multitud, empezar de cero. El plan, en apariencia, estaba bien elaborado. No se trataba de un impulso, sino de algo pensado durante meses. El anciano llevaba tiempo organizando cada paso, cada movimiento, y ya tenía en su poder los objetos necesarios para llevarlo a cabo. En su pequeño arsenal había 2 pistolas de gas, un telescopio con el que planeaba vigilar a sus objetivos desde la distancia, esposas metálicas, cinta transparente para inmovilizar, una pistola de electrochoque, capaz de paralizar a una persona en segundos, y anestésicos para inhalar, lo suficientemente potentes como para hacer perder el conocimiento sin dejar marcas visibles. Con el plan en mente, el cómplice dispuesto y todos los elementos listos, el anciano se trasladó hacia la ciudad de Seúl. Eligió hospedarse en un hotel discreto, lejos de los grandes focos turísticos, pero estratégicamente ubicado cerca de los barrios de interés. Desde esa habitación observaba en silencio, tomando notas, revisando horarios, mapeando recorridos. Estaba decidido a concretar su plan y cada día parecía acercarse más al momento de actuar. Pero algo no terminaba de encajar en la mente del cómplice. A medida que avanzaban los días, empezó a sentirse preocupado, inquieto, incómodo. No quería arriesgar su libertad condicional, que tanto le había costado conseguir. Cada conversación con el anciano lo envolvía en una espiral de paranoia. Por eso, decidió echarse para atrás y no seguir adelante con el plan. No solo se alejó del hombre, sino que fue más allá. Lo denunció ante la policía. Desde ese momento cortó todo contacto con él. No llamadas, no mensajes, nada. El sesentón, emocionalmente desbordado, entró en una crisis. Pasó 5 días consecutivos sin recibir respuesta a sus llamados, sin señales de vida del cómplice. En ese estado de ansiedad, sudoroso, tembloroso y desquiciado, comenzó a merodear por la ciudad de Seúl. Lo hacía sin rumbo fijo, pero siempre dentro de las zonas residenciales más caras como Gangnam, donde vivían las celebridades que eran su objetivo.
Sus movimientos eran erráticos, peligrosos. Parecía un animal acorralado. La policía, ya al tanto, gracias a la denuncia, actuó con rapidez. Lo siguieron, lo observaron y cuando consideraron que era el momento, lo aprehendieron en la vía pública. Llevaba consigo un bolso negro, desgastado, que al abrirse dejó al descubierto un panorama escalofriante. Todas las pruebas incriminatorias estaban allí. No faltaba nada. Al ser interrogado por las autoridades, el hombre negó toda relación con los hechos. Su voz, según testigos, era tranquila. Afirmaba no saber de qué le hablaban. Sin embargo, los agentes expusieron una a una las armas y artículos encontrados en el bolso. También presentaron el testimonio del joven que él había contactado por internet para que fuera su cómplice. Al verse acorralado, el hombre cambió su discurso. Intentó justificarse. Alegó que todo había sido un cuento chino, una fantasía inventada para jactarse de sus años de gloria en el mundo criminal y que jamás tuvo la intención de cometer ningún secuestro ni robo. Según él, era simplemente un pobre anciano, incapaz de dañar a nadie, atrapado en sus delirios de grandeza. Pero el tribunal no aceptó su versión. Con los registros de llamadas, las pruebas materiales del bolso y el testimonio del denunciante, el relato que había intentado sostener se vino para abajo. Se le adjudicó una sentencia firme de 2 años y 6 meses. Y debido al alto riesgo de reincidencia, se le ordenó utilizar un dispositivo de localización electrónica durante 5 años. Frente al tribunal, ni una lágrima. Solo la mirada de quien ya no espera nada. La crónica sobre la última jugada de un lobo frustrado. Nos vemos en un próximo episodio de Expedientes Coreanos.